Buenos días, doctor Hernán. Mi nombre es Constanza Araya y junto a Mario Payao, ambos internos de cirugía, vamos a presentar nuestro caso clínico acerca de pie diabético. Básicamente nos vamos a centrar en la elección de tratamiento frente a un paciente con complicaciones, que fue el caso clínico que escogimos. Como hoja de ruta, vamos a presentar obviamente primero una introducción al tema, que es la diabetes, que es el prediabético. Luego vamos a hablar de la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad. Vamos a hablar también de manifestaciones clínicas y complicaciones del prediabético que puede presentar. Y vamos a presentar nuestro caso clínico, que fue sacado de un paciente del Hospital El Pino. Vamos a presentar sus antecedentes, sus comorbilidades, cómo fue manejado el paciente, para luego enfrentarnos a la discusión y finalmente a las conclusiones que tenemos respecto a este tema. Por último, van también nuestras bibliografías en cada una de las diapositivas para que puedan ustedes también buscar la información sobre la que nosotras vamos a hablar. Entonces, a modo de introducción, vamos a decir que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Bien, es considerado a nivel nacional como un problema de salud pública. Este tipo de patologías, como es la diabetes, es una de las causas de amputación no traumática más frecuente que existe, sobre todo en los miembros inferiores, según la Organización Mundial de la Salud. Bien, y es uno de los problemas que llevan a la amputación es la aparición de úlceras en los pies. Esto obviamente aparece como una consecuencia por un efecto sostenido en el tiempo por dos entidades básicamente. Una es la neuropatía periférica y la otra es la insuficiencia vascular que presentan los pacientes con diabetes mellitus. En concreto, vamos a decir que un pie diabético, o vamos a definir un pie diabético como el resultado del efecto combinado entre la angiopatía, la neuropatía y el mayor riesgo de infecciones que tienen los diabéticos, junto obviamente a que existen factores intrínsecos, extrínsecos, secundario a malformaciones óseas en los pies que podemos ver en los diabéticos. De hecho, vamos a presentar más adelante dentro de las manifestaciones un tipo de pie que es bastante común de encontrar en diabéticos. Como decía también a modo de introducción, íbamos a hablar acerca de la prevalencia y la incidencia. Es súper importante destacar que el prediabético tiene una prevalencia que va entre el 2,4 y el 5,6% de la población. Bien, en específico la incidencia que tenemos de las úlceras, que es nuestra puerta de entrada a un pie diabético, bien, puede llegar a alcanzar hasta un 15% en aquellos pacientes que ya tienen una diabetes en sí. La incidencia de amputaciones, que también es un dato estadístico súper importante, en pacientes prediabéticos va entre el 2,5 a 6 por cada 1.000 pacientes al año. Es decir, 2,5 a 6 pacientes se tienen que amputar bien al año debido a presentar ya sea una úlcera que se complicó o otro tipo de complicaciones. Es importante que de cierta forma abracemos esta patología eh, con un equipo multidisciplinario, ¿bien? Que sea llevado no solo por un cirujano, ¿bien? Sino que sea llevado por un equipo que esté conformado por distintas entidades para que obviamente la colaboración entre los diversos profesionales lleve a un mejor resultado y un mejor tratamiento en el paciente diabético. Aquí como datos extra, entre paréntesis, vamos a decir que las manifestaciones clínicas de los pacientes diabéticos, en primera instancia tenemos las úlceras, bien, el pie de Charcot, que como yo les decía al principio es una presentación, un tipo de pie, bien, la necrosis digital o necrosis de los deditos, la celulitis y la linfangitis, infecciones necrotizantes de los tejidos blandos y la osteomelitis, que la podemos ver reflejada en las radiografías, que va a ser uno de los exámenes eh, importantes que podemos plantear y considerar al momento de tener en nuestro servicio de urgencia un pie diabético. Dentro de las complicaciones del pie diabético vamos a tener obviamente la infección que va a progresar a una isquemia, ¿bien? Y finalmente un dolor neuropático. Aquí está nuestro caso clínico. El caso clínico lo obtuvimos de la sala de cirugía.
del Hospital El Pino, en San Bernardo, y es un paciente masculino de 44 años con antecedentes de diabetes mellitus 2, no insulino requiriente, que fue diagnosticada hace 9 meses. Ha tenido un control metabólico malo y también tiene como antecedente importante la amputación de un segundo ortejo en el pie derecho hace 7 meses. Acudió esta vez al servicio de urgencia del Hospital El Pino debido a un cuadro caracterizado por dolor en el segundo ortejo del pie izquierdo, de 3 días de evolución, tipo punzante, EVA 7 de 10, que no cedía a la analgesia y que aumentaba con la deambulación. Además refiere sangrado abundante rojo vivo, bien, con eliminación de secreción maloliente a través de este mismo hace 2 días. Como antecedentes de nuestro paciente, antecedentes mórbidos, vamos a tener que es un diabético mellitus tipo 2, no insulino requiriente, con mal control metabólico. Como antecedente quirúrgico tenemos su amputación en el segundo ortejo de pie derecho hace 7 meses, con buena evolución. Dentro de sus medicamentos de uso habitual está la metformina. Alergias no refiere, pero sí tenemos dentro de sus hábitos algo súper importante, que es tiene un tabaquismo severo de 25 cigarrillos al día y un alcoholismo suspendido en marzo del 2022 junto con su amputación anterior. Al examen físico del paciente llega con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una presión arterial de 116,72, una frecuencia respiratoria de 18, saturando 95 ambiental, sin fiebre, 36,2 grados Celsius, y con un hemoglucotest de 273. A nivel de piel y mucosas, estas se encuentran hidratadas, normocoloradas. Bien, a nivel cardiopulmonar vamos a tener ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos, vamos a tener ruidos hidroaídos presentes, sin ruidos agregados. Y a nivel de abdomen, este está blando, depresible e indoloro, no se palpan masas ni visceromegalias. En extremidades ambas están móviles y simétricas, refiriéndonos a la extremidad derecha, tiene un pulso tibial presente, se evidencia la amputación del segundo ortejo sin signos de infección ni complicaciones locales. En tanto, el pie izquierdo, bien, es nuestro pie diabético que impresiona un Warner tipo 3. Bien, se debe confirmar, obviamente, la clasificación con la radiografía anteroposterior y lateral. Su diuresis se encuentra positiva de forma espontánea y sus deposiciones se encuentran positivas de forma espontánea. Se le solicita un control de laboratorio en el servicio de urgencia una vez que se evaluó su pie. Y el control de laboratorio indica lo siguiente: presenta un hematocrito de 37,8 y una hemoglobina de 12,3. Sus leucocitos estaban en 11.000 y sus plaquetas en 263.000. Su NR estaba en 1,2, completamente normal. Sus electrolitos también se encuentran de forma regular. Tiene una glucosa en 350 y una creatina en 0,86. Como plan de ingreso, entonces, se decide su hospitalización en reposo absoluto, régimen cero. A nivel quirúrgico, el paciente fue diagnosticado como un pie diabético Warner 3. Se indicó, obviamente, como ya había mencionado antes, un control con radiografía que va a indicar o que nos revela en verdad una osteomelitis en falange proximal del tercer ortejo y cabeza del tercer metatarsiano, en espera de definir el pabellón para su resolución quirúrgica. A nivel metabólico, se decide realizar una interconsulta con el equipo de medicina interna para optimizar al paciente y regularizar sus hemoglucos y los medicamentos en dosis para ver con cuánto iba a quedar. A nivel de analgesia, se dejó ketoprofeno de 100 miligramos cada 8 horas endovenoso y paracetamol de 1 gramo cada 8 horas endovenoso. De forma profiláctica, se iniciaron antibióticos ceftriaxona 2 gramos endovenosos cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos endovenosos cada 8 horas. Y de hidratación se dejaron 1000 cc de suero glucosado al 5% más electrolitos que se pasaron a 40 cc hora. Nuestro paciente entró al quirófano, bien, y los hallazgos intraoperatorios que muestran el protocolo operatorio indicaron que hay un segundo ortejo izquierdo edematizado con necrosis húmeda de falange distal que tenía salida de exudado hemopurulento fétido. Bien, el hecho de la amputación sin signos de infección. Entonces, a modo de discusión, nosotros buscamos una bibliografía en diferentes papers, en diferentes locaciones,
para poder discutir básicamente si este tipo de pacientes hubiese sido el indicado para hacer un manejo antibiótico, un manejo con curaciones prolongadas, con curaciones avanzadas por el equipo de enfermería, o teniendo un Warner 3 en las condiciones que presentaba nuestro paciente, derechamente es un candidato a una amputación. Para eso, Mario nos va a explicar y exponer los diferentes papers que pudimos obtener para defender nuestra postura. Ya. Bueno, yo, primero que nada vamos a partir definiendo tratamiento quirúrgico, entendiendo tratamiento quirúrgico en este caso amputación, y el tratamiento médico convencional serían curaciones con terapia antibiótica durante ciertos días, ¿ya? Entonces nuestra pregunta es saber si es mejor el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico convencional, que en este caso sería la antibioterapia en este paciente. Bueno, veremos qué nos dice la evidencia actual. El primer paper se titula Antibióticos versus cirugía conservadora para el tratamiento de la osteomielitis del pie diabético, un ensayo comparativo aleatorizado. El objetivo de este estudio fue comparar los resultados del tratamiento de la osteomielitis del pie diabético en pacientes tratados exclusivamente con antibióticos versus pacientes que se sometieron a cirugía conservadora, en este caso amputación, siguiendo a los pacientes durante un periodo de 12 meses después de la curación. Este estudio es un estudio prospectivo aleatorizado comparativo de pacientes con diabetes diagnosticada, pero además que tienen pie diabéticos con osteomielitis. El diagnóstico de la úlcera del pie diabético se estableció bajo las pruebas de sondaje óseo y una radiografía simple. Los resultados no mostraron diferencia entre ambos grupos, ya respecto al tratamiento de la amputación, tratamiento quirúrgico y la antibioterapia. Como conclusión de este estudio, se vio que la terapia con antibióticos y el tratamiento quirúrgico tuvieron resultados similares en tasas de curación, tiempo de curación y complicaciones a corto plazo en pacientes con úlceras neuropáticas en el antepié complicadas con osteomielitis, pero sin isquemia o infecciones necrotizantes de tejidos blancos. Entonces, respecto a nuestro paciente que Constanza definió, nuestro paciente sí tenía gangrena o necrosis de tejidos blandos, por lo tanto no sería un candidato a la antibioterapia, exclusivamente antibioterapia, sino sería un candidato más a un tratamiento quirúrgico. Pero también esto deja en claro que la osteomielitis no es sinónimo de amputación. Uh -huh. Bueno, viendo la siguiente, en este mismo paper o investigación, vemos que este tiene ventaja, este paper. Uno que es comparar el tratamiento de úlcera de pie diabético con osteomielitis, una terapia antibiótica exclusivamente, con el tratamiento de o sea, se comparó un grupo de pacientes que tenían tratamiento con antibioterapia exclusivamente, diagnosticados con úlcera de pie diabético con osteomielitis, versus otro grupo de pacientes diagnosticados con úlcera de pie diabético con osteomielitis, pero que solamente se hizo un tratamiento quirúrgico, seguido de un periodo de antibioterapia postoperatoria. ¿Ya? La cirugía, la ventaja también de esta investigación es que la cirugía fue realizada por el mismo cirujano y fue realizada en un centro dedicado exclusivamente a tratar los problemas del pie diabético. Las desventajas, en cambio, las desventajas fueron que solo se incluyeron pacientes con osteomielitis que tienen úlcera de pie diabético delante de pie, pero que no tienen necrosis, sin isquemia, ¿ya? Entonces eso es importante abordarlo, que una desventaja es un sesgo de este trabajo, el pequeño tamaño de la muestra también, y el periodo de seguimiento también fue de solamente 12 semanas, un periodo corto, ¿ya? Vamos a pasar a otra investigación, otro paper, para llegar a una conclusión, a ver si hay un manejo, si el tratamiento quirúrgico está sobre la antibioterapia o la antibioterapia está sobre el tratamiento quirúrgico en un paciente con úlcera de pie diabético que tiene osteomielitis. Bueno, las complicaciones
este paper se titula Las complicaciones a largo plazo después del tratamiento quirúrgico médico de la osteomielitis del pie diabético, predominantemente el antepié, un año de seguimiento. El objetivo de este trabajo fue comparar las complicaciones a largo plazo según el tratamiento recibido para el manejo de la osteomielitis del pie diabético, ¿ya? O sea, un grupo siguió un tratamiento exclusivo quirúrgico y otro médico, después de un año de seguimiento. Bueno, se realizó un estudio observacional prospectivo en el que participaron 116 pacientes con osteomielitis del pie diabético. Los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico o médico, depende de las características clínicas del paciente. Entonces, un grupo, de acuerdo a las características clínicas, se vio si ese paciente era mejor un candidato quirúrgico o un tratamiento, de seguir solamente un tratamiento con antibioterapia, y tiene osteomielitis, obviamente, de amplio espectro. Para registrar el desarrollo de las complicaciones extra de trabajo, ambos grupos que recibieron el tratamiento fueron seguidos un año después de la curación de la úlcera. Los resultados de este trabajo no se observaron diferencias significativas al comparar el tiempo libre de complicaciones entre ambos tratamientos. O sea, uno, lo repito, con una antibioterapia de amplio espectro exclusivamente y el otro con tratamiento quirúrgico exclusivo. En conclusión, sí, la conclusión de este trabajo fue que ambos tratamientos tienen resultados similares en cuanto a la tasa de cicatrización, tiempo de cicatrización y complicaciones a corto plazo. Y que la similitud de los resultados que se mantuvo en el tiempo, llegamos a la conclusión, se llega a la conclusión que si se selecciona adecuadamente el tratamiento a aplicar en los pacientes con úlcera del pie diabético con osteomielitis, ambos tratamientos son satisfactorios, ¿ya? O sea, ambos tratamientos sirven. Bueno, además se llegó a la conclusión que la complicación más frecuente en ambos grupos fue la reulceración. Bueno, entonces se concluyó en este trabajo que el tratamiento eficaz para una úlcera de pie diabéticos con osteomielitis requiere la selección de un método adecuado según la indicación y las características específicas del paciente. Es decir, tenemos que identificar la clínica del paciente, describir bien la lesión, tomar exámenes radiológicos o también biopsia ósea. Y esto nos permite decidir un tratamiento, si es candidato a tratamiento quirúrgico médico. No decir solamente porque tiene una osteomielitis a la radiografía o a la biopsia que de lleno va para ello. Ya tenemos que definir bien. O sea, repito, la osteomielitis no es sinónimo de un tratamiento quirúrgico. Las ventajas de este estudio, primero tenemos la confirmación diagnóstica, se obtuvo por cultivo óseo, ¿ya? Eso es importante, no se obtuvo solamente por una radiografía, sino el diagnóstico de osteomielitis en este estudio se realizó por un cultivo óseo. Ah, todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano, otro punto a favor, y ambos grupos recibieron el mismo tratamiento local. Dentro de las desventajas que presenta este paper de investigación, fue que una limitación fue que la diferencia del tamaño de la muestra en ambos grupos con una proporción 1:6, ¿ya? El siguiente estudio, ¿ya? No es un estudio poblacional, sino que es una revisión sistemática, ¿ya? Y que se define, o sea, que el título de la investigación, o sea, de la revisión sistemática, es el tratamiento médico versus quirúrgico para el manejo de la osteomielitis del pie diabético. El objetivo de esta revisión sistemática es identificar los ensayos clínicos que evaluarán el tratamiento médico o quirúrgico para controlar la úlcera del pie diabético con osteomielitis. Bueno, se seleccionaron alrededor de casi 1000 trabajos y al final, seleccionando, se llegó a un total de 6 ensayos clínicos que cumplieron los criterios de selección. La conclusión de esta revisión sistemática es que la evidencia disponible es insuficiente para identificar la mejor
opción para la úlcera del pie diabético con osteomelitis. Es decir, no podemos decir si el tratamiento exclusivamente con antibióticos es mejor que el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y hasta la fecha faltan estudios que comparen directamente los regímenes quirúrgicos y antibióticos para definir si hay si uno es mejor sobre el otro, ¿ya? Las ventajas de esta revisión sistemática es que es la primera revisión de ensayos clínicos controlados que abordan el tratamiento de la úlcera del pie diabético con osteomelitis. Además que en esta revisión sistemática se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura y, y además con una buena calidad. Se confirma además que la úlcera del pie diabético con osteomelitis, ya el diagnóstico se corroboró con cultivo óseo, también otros trabajos de esta revisión sistemática con sondeo óseo, con pruebas de laboratorio, con clínica y radiografía. ¿Ya? Bueno, ¿qué desventaja tiene esta revisión sistemática? ¿Ya? En la cual llega a la conclusión de que no se puede precisar si el tratamiento antibiótico está sobre el quirúrgico, ¿ya? Es que todos los estudios que se incluyeron en esta revisión sistemática utilizaron diferentes métodos de diagnóstico de la úlcera del pie diabético con osteomelitis. Por lo tanto, hay mucha heterogeneidad en esta revisión sistemática entre los grupos, lo que limita comparar la comparabilidad de estos ensayos. Otro fue la falta de homogeneidad en los tratamientos aplicados en los estudios, en los ensayos, que complica obviamente compararlos, ¿ya? Y además el tipo de administración de antibióticos fueron diferentes en los estudios. En el siguiente y último paper, que se titula Manejo moderno de la osteomelitis del pie diabético, el cuándo, el cómo y por qué de los enfoques conservadores, ¿ya? Se puede llegar a la conclusión de este paper que la terapia con antibióticos, preferiblemente con agentes orales, guiados por resultados de cultivo óseo, con una duración no más de 6 semanas, parece ser tan segura y efectiva como la cirugía en los casos de úlcera de pie diabético con osteomelitis del antepié sin complicación. ¿Pero qué se define como complicaciones? Bueno, la cirugía además siempre se requiere para la úlcera del pie diabético con osteomelitis, otra conclusión de este estudio, cuando se acompaña la úlcera del pie diabético con osteomelitis de fascitis necrotizante, absceso profundo, gangrena, como la que tuvo el paciente de nuestro caso clínico, o en casos que no responda al tratamiento antibiótico que se le dio. Ya, por lo tanto, nuestro paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico de su úlcera. Bueno, y como conclusiones, tenemos que, bueno, a los cirujanos se les ha enseñado que la única forma de tratar con éxito una infección ósea era extirpar quirúrgicamente todo el hueso infectado. Por lo que recopilamos de información actualizada, la osteomelitis no es sinónimo de amputación. Existe un creciente cuerpo de trabajo que demuestra el éxito del tratamiento médico de osteomelitis sin complicación. Por lo tanto, un paciente que llega con una úlcera de pie diabético, es importante precisar si presenta complicaciones, ver la clínica y describir la úlcera, ¿ya? Para definir si es candidato a un tratamiento con antibiótico solamente o un tratamiento quirúrgico de hierro. También es importante planificar el tratamiento adecuado para cada caso según los antecedentes, la enfermedad actual y las condiciones del paciente. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, la osteomelitis no es sinónimo de amputación. Hay que ver la clínica del paciente, describir la lesión antes de tomar una conducta. Selección del antibiótico, terapia adecuada y rápida del paciente que requiere también tratamiento quirúrgico en el postoperatorio. Y la selección de la mejor terapia para un paciente con úlcera del pie diabético con osteomelitis sigue siendo un tema de debate. No podemos dilucidar efectivamente la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Si era
¿qué es mejor? Si el tratamiento antibiótico es mejor que el quirúrgico o el quirúrgico es mejor que el tratamiento antibiótico. No hay una respuesta, todavía sigue en debate, faltan estudios con un buen diseño para esto, pero lo que podemos llegar como conclusión general es que la osteomielitis no es sinónimo de amputación. Hay que ver las características del paciente, la descripción de la úlcera y ahí tomar conducta. Exacto, como decía Mario, tenemos que evaluar por completo a nuestro paciente, evaluar tanto sus antecedentes, su enfermedad actual, las condiciones que tiene él y obviamente también valorar el cómo quedaría el paciente, en qué condiciones quedaría el paciente si es que tuviese que ser sometido a una amputación, siendo coherente en el caso de que, por ejemplo, tuviese la opción de tener un tratamiento antibiótico y nosotros decidamos hacerle una amputación, tenemos que valorar todo su contexto. En este caso, a modo de conclusión, entonces, como decía Mario, la osteomelitis no es sinónimo de amputación y en nuestro caso clínico, nuestro paciente sí tenía un par de complicaciones que obviamente era la necrosis de su articulación, o sea, de su herida y presentaba la osteomielitis. Entonces, basándonos en toda la evidencia que nosotros presentamos, nuestro paciente claramente era un candidato, a pesar del estudio que se le hizo, que fue un estudio súper limitado, solo tuvimos una radiografía y exámenes de laboratorio, pero se valoró su herida y se decidió con el equipo de cirugía hacer una amputación de su segundo ortejo. Así es que, bueno, esa ha sido nuestra presentación, nuestras conclusiones. Los trabajos están disponibles en la bibliografía que ya les dije, está colocada en en la parte inferior de cada diapositiva para que puedan revisarla. Y muchas gracias por su atención.